Esto es agregado a último momento porque es un detalle que se me pasó por alto. Con todo lo dicho de defender a los autores y saber la situación que pasan, obviamente me refiero en lo artístico. Porque si hablamos como persona es un arma de doble filo, hay autores que son buenas personas, interactúa con los fans y son honesto consigo mismo con sus trabajos. Un ejemplo sería Hiro Mashima y a pesar que sus mangas no son obras maestras y Fairy Tail al día de hoy sea de los shonens más puteados tanto en su momento como en la actualidad, lo cual no pienso dar la contraria porque tampoco me gusta del todo. Sin embargo, hay algo que muchos ignoran y es que Mashima a pesar de sus obras no sean tan buenas, como persona es amigable, disciplinado, ama dibujar e incluso interactúa con sus fans. Incluso dijo que hizo Fairy Tail cuando no tenía amigos, lo cual explica por qué la obra abusa tanto de los power-ups y el poder de la amistad. Sin embargo, con el impacto que tuvo debo reconocer que es su manga más propio y personal que amo hacer desde mucho tiempo. Su estilo de dibujo es innegable y es algo que admiro muchísimo, en sus redes ama a sus personajes como si fueran sus hijos. No digo que Fairy Tail sea excelente de golpe, pero con este contexto deja en claro que la obra sin importar la calidad del mismo, el autor se nota que no pretende hacer obras maestras y solo quiere hacer lo que más le gusta sin pretender ser otra cosa, demostrando que lo más sencillo e imperfecto puede impactar a nuevas generaciones. Pero hay autores que, aunque hayan hecho obras buenísimas, como persona terminan siendo una escoria para la sociedad. Hay muchos ejemplos, pero entre ellos destaco a Nobuhiro Watsuki conocido por crear Rurouni Kenshin. El manga es de los mejores shonens de la historia, tiene el mejor protagonista con excelente desarrollo de personajes, peleas impecables y buenos momentos. Lástima que con el autor no piense lo mismo, cuando me enteré que Watsuki resultó ser un degenerado obviamente me quedé decepcionado, pero en vez de chillar como perra aguada como hacen la mayoría de moralistas en Twitter, decidí separarlo porque a pesar que el autor sea una escoria de persona no quita que su manga me sigue gustando al día de hoy. Puedo entender la decepción de muchos, pero tampoco hay que tachar que la obra es mala solo porque el autor es una basura de persona sería de los actos más estúpidos y solo haces un puto berrinche. Si no quieres consumirlo solo porque te asquea el autor solo no lo hagas y punto, en vez de hacerte el moralista funador justiciero en redes criticando una obra que no refleja todas las marranadas que hizo el autor. Lo mismo aplico con Attach, otro manga que habla de la actuación y el espectáculo, algo similar con Oshinoko. El caso aquí es demasiado lamentable porque el manga es buenísimo y estaba en su mejor momento, ya iban a tener una adaptación a teatro y un posible anime. Y todo ese potencial se terminó autosaboteando por el mismo autor solo porque estuvo acosando menores, que en consecuencia su manga fue cancelado y borrado de la Jump. Una lástima porque el escritor tenía potencial de llegar más lejos, pero por sus actos arruinó su propio futuro. Pero el que la pasó peor fue la artista y si bien hoy en día consiguió trabajar en otro manga con otro escritor que es el mismo que creó el manga del Deku Azul XD, en su momento la pasó horrible y puedo entender cómo se sentía tras colaborar con un depravado sexual. Y ni hablar de Mitsutoshi Shimabukuro, el autor de Toriko. Aviso de antemano que Toriko no me gusta para nada y sus trabajos tampoco es que sea de mi interés, lo que más me sorprendió es saber que en el pasado también era un depravado sexual que por obvios motivos cancelaron su anterior manga. En mi caso es indiferencia, pero una lástima por los fans de Toriko, si es que al día de hoy existen XD, al saber que su autor antes era un degenerado. También diría que Toriko siempre estaba en los primeros puestos en la Jump, tener un crossover con One Piece y Dragon Ball que por un lado me parece genial, pero por otro lado la obra nunca destacó y no culpo al autor porque hizo lo que pudo, sino por la Jump en venderla como el nuevo One Piece a pesar que en lo personal no es la gran cosa. Demostrando que la Jump hay nepotismo o algo así, mismo caso sucedió con un The Unlock. Ya fuera del manga y sin entrar en terrenos turbios, mencionaría también a J.K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter. No soy fan de sus libros, pero puedo entender por qué a muchos les gusta y porque al día de hoy es una de las franquicias más queridas, al menos desde mi punto de vista. Pero si hablamos como es la creadora en persona, más allá de crear ese mundo, la cosa cambia y más aún si lo conoces en redes donde muestra una postura feminista y opiniones muy polémicas. No lo hace una escoria de persona, pero si sus actitudes son en su mayoría cuestionables que es imposible respetarla.
Y así lo aplico con Luis Daniel Ramírez por ser un degenerado, Tara Strong por sus comentarios cuestionables en redes, y Decky Camilla que aunque creo Devil May Cry en redes es muy mamón, e incluso Lovecraft que a pesar que hacer libros excelentes, como persona es cuestionable debido que era muy racista en esa época. El consejo más obvio es separar el arte de la persona, es simple como la creepypasta de no darle importancia, algo que la mayoría nunca hace. Puedes admirar su trabajo y menos conocer a la persona por detrás, entender el contexto de sus ideas y estructura en sus obras más no justificarlo donde tú decides si apoyarlo o no consumir nada sobre el individuo. Y si el autor tiene redes sociales, eso ya depende de cada uno, aunque lo normal es no seguirlo para no toparse con opiniones controversiales y evitar sentirse decepcionado, si es para apoyar sus trabajos y te da igual sus posturas políticas o comentarios entonces no hay ningún problema. Podría terminar el video aquí porque he defendido mucho a los autores en los aspectos que me parecen importantes, pero faltan dos puntos clave pero para eso tenemos que desmentir a muchos pendejos que no saben de lo que hablan y se creen experto en animación, dibujo, cine o lo que sea. Lo primero es esa estupidez de que tal obra arruinó una generación o la comprensión de los demás. Yo nunca entendí por qué dicen esa pendejada, y la verdad tampoco necesito encontrarle lógica de unos amargados de mierda. Para empezar. No. Ninguna obra tiene ese poder mágico ni destructivo. Es más, muchos autores ni lo hacen esa intención. Esa afirmación no es más que un dramatismo barato convertido en opinión pública, si es que se puede llamar opinión en primer lugar. Las generaciones no se arruinan por una película, un anime, un manga o un videojuego. Las generaciones se forman a través de educación, cultura, entorno social, valores familiares, contextos históricos, economía, oportunidades y miles de factores reales y complejos. Pensar que un capítulo mal escrito, un final decepcionante o un personaje mal desarrollado puede dañar a toda una generación es darle un poder ridículo a algo que, al final, es entretenimiento y eso es lo que importa. Que no te guste una obra o te parece el peor bodrio es cosa aparte. Si hubieran dicho que no me gustó o me parece una mierda mínimo te lo dejaría pasar, aunque sea una estupidez, pero lo disfrazan de tragedia cultural para sonar profundos lo cual ni le salen XD. Se ponen en modo profeta del apocalipsis porque su obra favorita no terminó como querían. Pero una historia que no cumple sus expectativas no destruye ni generaciones ni infancias. A lo mucho, destruye sus putas teorías y estupidez humana. Hay muchos ejemplos donde no saben qué inventarse. Pero voy a destacar dos autores que lo tienen en la lista negra porque según ellos, cometieron un crimen o algo así. El primero es Rebecca Sugar. Al momento de hacer este video, he estado viendo la serie del gordo mamón, y aunque sé que la serie se va a la mierda en las últimas temporadas, se nota que Rebecca y parte del staff sí le ponían empeño en hacer episodios buenísimos como León 3, tener buenas ideas, construir a los personajes y un mundo enriquecedor. No digo que sea perfecta, pero cada detalle como la música y los temas que toca es algo digno de admirar. Lo que no tiene ningún sentido, bueno, nunca lo tuvo en primer lugar es decir que Rebecca Sugar es incompetente, arruinó una generación o corrompió la infancia de los demás, como si la creadora hubiera matado a sus padres porque al día de hoy la siguen detestando. Hasta son tan pendejos culpándolo cuando llegó la temporada 2 de Fiona y Cake, cuando ella solo ha escrito un solo episodio y uno que, salvo una temporada floja, que de por sí la culpa es que fueron escritos por muchos escritores al azar lo cual es una montaña rusa. Tampoco digo que le deseen lo peor, pero si van a criticar la serie, háganlo como se debe y no echarle la culpa a alguien que no tiene nada que ver XD. Y hablando de Hora de Aventura, la serie es genial desde mi punto de vista y todo eso se lo debo tanto a Adam Muto y la misma Rebecca Sugar. Digan lo que quieran de ella y del gordo mamón, pero su importancia en Adventure Time es admirable porque hizo de los mejores episodios como I Remember You, Simone y Marky y What Was Missing. En su obra principal no será la mejor escritora, pero creó un mundo, personajes y temas que hablan de emociones complejas, identidad personal, conflictos internos, culpa, trauma y relaciones afectivas. Y todo eso lo aprendió tras estar en Hora de Aventura. Y algo que deben reconocer, es una gran compositora musical. Te podrá no gustar la obra, lo cual es válido, pero Rebecca no dañó a nadie ni siquiera lo hizo con esa intención. Que sus fans sean pendejos es otra cosa, pero nada que ver con Rebecca. Otro caso similar es Zack Snyder que lo tienen en la lista negra. Aviso de antemano que no soy Snyder Tart, no soy fan de sus proyectos y su estilo se me hace de lo más aburrido e insípido.
Pero una cosa es que no me guste sus obras y otra cosa es decir Zack Snyder es un incompetente. Porque en defensa de Snyder, sus películas no serán obras maestras y se pasa de pretencioso, pero debo reconocer que mínimo intenta construir algo ambicioso, aunque sea hecho por las patas. Si algo debo reconocer es su estilo visual, lo cual es único y reconocible. No digo que sea el mejor de todos porque a veces se pasa de grises, pero domina bien la composición, la iluminación, el movimiento, el uso del color y la textura cinematográfica como pocos directores contemporáneos. Sus ideas no me parecen malas y se nota que tiene buenos conceptos para construir una obra demasiado ambiciosa. Ya saben, héroes mitológicos, reinterpretaciones arriesgadas, mundos densos y estilizados. El problema es que no sabe cómo plasmarlas como se debe y pienso que un co-guionista, escritor o un editor es necesario para que pueda aprovechar al máximo su potencial porque se nota que tiene. No se trata de cambiarlo ni menos perder su estilo, sino de acompañarlo para que su potencial no se pierda en el exceso de libertad sin parecerse pretenciosa para que sus proyectos no se las cancelen. Esto lo digo porque la mayoría de críticas dirigidas a él no son por sus películas, sino por una en específico que es El Hombre de Acero y su universo cinematográfico de DC. No vengo a defender la película porque tampoco me gusta del todo XD, pero muchas de sus quejas son tontas, diciendo que Snyder arruinó al personaje o no entiende la esencia de Superman. Aunque en esto último puede ser verdad, la realidad es simple, Snyder le dio un enfoque distinto a Superman, una versión más serio, más humano, más cargado de conflicto interno. Te podrá no gustar la película, lo cual es normal, pero hay que decir la verdad y es que Superman es un personaje demasiado icónico que ha existido en muchas generaciones. Digo, existe Smallville, Superman Returns, Red Son, All Star y la más reciente Superman de James Gunn. Cada uno de estos enfoques es distinto, a veces radicalmente distinto con sus aciertos y defectos. Pero el punto aquí es que Man of Steel no arruinó al personaje, solo es una reinterpretación más de algo que ya vienen haciendo desde siempre. Hasta la peor versión del superhéroe permite introducir a las nuevas generaciones quién es Superman. Que los Snydertars sean unos payasos y escorias de persona es tema aparte, además que el mismo Snyder no aprueba las actitudes de esos mongoloides. Y tampoco hay que echarle toda la culpa a Snyder, su universo cinematográfico de DC es malísimo no porque el tipo sea incompetente, sino por las pésimas decisiones de Warner que terminó matando el proyecto tras competir desesperadamente al universo cinematográfico de Marvel. El caso más notorio es la película de la Liga de la Justicia que tuvo que salir del proyecto por la muerte de su hija, Warner le importó un carajo y puso otro director donde masacró toda la visión de Snyder en darnos una película incompleta con un ambiente tenso e incómodo por detrás donde los actores no se llevaban bien con el director, que de por sí ya tenía problemas legales y un historial de controversias. Te podrán no gustar sus películas, pero el tipo no es incompetente ni pésimo director, ni mucho menos arruinó el cine de superhéroes. Solamente el Q murió por culpa de las pésimas decisiones de Warner y le falta un guionista de verdad para que explore al máximo sus ideas. La crítica es válida y todo tiene derecho a opinar, algo que esos maricas solo convierten sus berrinches como crítica objetiva y 100% válida en base a nada. Pero ¿qué tal si les digo que ese tipo de análisis de cómo hubiera sido tal obra no aportan ni una mierda más que mostrar sus berrinches y lloriqueos que solo arruinan la visión del autor? Primero que todo, la idea en teoría no suena tan mal. Toda obra tiene errores, puntos flojos o cosas muy convenientes, lo cual es natural que algunos fans o críticos busquen soluciones, corrijan detalles que pudieron ser mejores, algo normal. Hasta ahí, todo bien, todo correcto y yo que me alegro como diría Auronplay XD. El problema es que muchos de esos análisis no buscan aportar ni analizar. Buscan reescribir la obra para ajustarla al gusto personal del sujeto, como si la historia tuviera que adaptarse a su fanficción mental. Dicen que es una crítica constructiva, lo cual no es nada de malo, pero la mayoría de las veces no es más que un berrinche elaborado donde siempre terminan mal parados XD. No digo que algunas obras sí tienen cosas mejorables, por ejemplo, en Superman de James Gunn me gusta, pero tiene partes que me hubiera gustado que se explorara mejor o quitaran escenas que son tiempo muerto. Pero pretender que tu versión hubiera sido superior solo porque coincide con lo que tú deseabas, no es crítica, es ego vestido de análisis. También hay que ser justos, las obras pasan por muchos cambios durante su desarrollo, y eso es completamente normal. Un autor puede tener 100 ideas geniales, pero solo 10 llegan a la versión final. Algunas se descartan por narrativa, otras por ritmo, presupuesto, tiempo, coherencia o simplemente porque no encajan con el mensaje final.
Así funcionan todas las obras, desde un manga hasta una superproducción de cine. Es parte del proceso creativo. El ejemplo es el piloto de Star vs. Las Fuerzas del Mal de Nickelodeon que, si comparas con la versión oficial, se nota que está más construida y elaborada que el piloto que solo cumple en mostrar su idea a los ejecutivos, donde deciden si quieren dar luz verde o no. Si le dan luz verde en este caso cayó en Disney, obvio tiene que haber cambios tanto en diseños como en la historia. Así pasó con Toy Story 1 y Shrek, donde pasaron por tantos cambios antes de llegar a los cines. Incluso en el one shot de Bleach, Naruto y Death Note tiene ideas que no se quedaron en la versión final. Crear una obra no es armar un rompecabezas perfecto en retrospectiva. Es tomar decisiones difíciles, con recursos limitados, bajo presión y con una visión personal que no tiene por qué coincidir con los deseos de todos. Lo cual es un problema que siempre tengo con ese tipo de análisis. Muchas veces distorsionan la visión del autor, reducen la complejidad de la obra e inflan expectativas irreales. Toman decisiones narrativas fuera de contexto, ignoran limitaciones reales de producción y se basan en ideas que solo funcionan en su puta cabeza, pero no en una obra completa. Lo peor es que terminan alimentando una mentalidad tóxica donde el público cree que tiene derecho a definir unilateralmente cómo debió ser una historia que no escribieron, no planearon y no entienden desde dentro. El ejemplo de esto es con My Hero Academia con Deku. Sabemos que Deku no es un personaje perfecto, pero muchas veces que intentan reescribir al personaje quitan la visión del autor. Algunos quieren volverlo un Batman para demostrar que no necesitas tener poderes para ser un héroe, aunque la idea no suena mal y este concepto venía de un one shot de hace años. Lo que están haciendo no es reescribir a Deku, sino que están haciendo una versión barata del ciclista sin licencia o Kick-Ass que solo funciona en sus respectivas obras. En el de My Hero Academia no pega porque primero Deku no tiene experiencia y pelearse solo contra un villano con Kirk termina hecho mierda. También dicen que le hubieran dado un traje mecánico muy a lo Iron Man para que pueda ser un héroe. De nuevo, la idea no suena mal, pero no mames, ¿con qué plata Deku tendrá esos recursos si al inicio de la obra es un don nadie? Si lo obtuvo en el final fue porque ya tiene el respeto de los demás. Deku, aun con sus altibajos que cagan un poco su evolución, es un personaje que tiene esperanza, puede ser un héroe aun con sus defectos y aunque su don parece regalado con el tiempo, le fue perfeccionándolo para no quebrarse los huesos. Al menos antes de que metieran otros quirks de la nada XD. Lo que están haciendo no es reescribir a Deku, solo están robando ideas de otros personajes para volverlo otro Daredevil, Ironheart, ciclista sin licencia y Kick-Ass en base a sus patéticas fantasías. Aparte, todo lo que tanto querían reescribir tanto en Deku como en la obra original ya existe en Vigilantes. Y si quieren un personaje que tiene las mismas bases de Deku, pero bien hecho está Shai donde la protagonista es insegura pero tiene una evolución muy buena. Y si te parecen que hacer ese tipo de análisis ya me parecían una pendejada, la cosa empeora cuando estos críticos empiezan a creerse escritores. Lo cual no hay nada de malo en que aspiren a crear historias propias. Tampoco tengo en contra de los fanfics, y aunque la gran mayoría me dan alto cringe, en parte se notan que están hechos con pasión, respeto y creatividad genuina. Son como homenajes o proyectos nacidos del amor por una obra. Algunos incluso lo hacen con buenas intenciones, en aportar ideas interesantes o desarrollan personajes de maneras inesperadas, para que en un futuro terminen haciendo algo propio. Ejemplo sería el Dragon Ball AF de Toyotaro y de Young-Hiji que son como homenajes a su obra favorita. Pero una cosa es hacer fanfics y otra cosa es creer que su fanfic pitero es mejor que la versión del autor original, diciendo que yo sé escribir mejor que cualquiera como un pinche presumido. Se autoproclaman expertos, hablan como si tuvieran décadas de experiencia narrativa y actúan como si entendieran mejor la historia que la persona que la creó desde cero. Pero al momento de la verdad nos damos cuenta que esas obras maestras son fanfics mal hecho disfrazado de grandeza. Digo, copian clichés que los hacen más genéricos, fuerzan giros dramáticos, rompen la coherencia y construyen personajes como marionetas para cumplir su fantasía personal al punto de proyectarse en sus propios fetiches XD. No entienden el tema, no entienden el tono, no entienden el propósito y no entienden nada.
Y aún así, se comportan como si hacer una historia fuera lo más fácil cuando es algo que toma demasiado tiempo. Ya vimos el caso de Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, que le tomó 18 meses en hacer su obra maestra de la literatura, algo que estos tipos nunca comprendieron. Lo irónico de todo esto, es que mientras presumen en saber de escritura, lo único que demuestran es que no poseen ni la paciencia, ni la visión, ni la disciplina necesaria para crear una obra real. Hay muchos ejemplos, y destacó unos cuantos. El primero es Spider-Man Lotus, que nació como un fanfilm del arácnido, lo cual a simple vista sería un homenaje al hombre araña con muy buenas intenciones. El traje está hecho con mucho cuidado y visualmente tiene una calidad impecable. Si bien esto lo dejaría pasar si fuera hecho por amateurs aspirantes al cine independiente, la verdad es que esos giles, aparte de que su producción fue más turbulenta y el director salió refunado por comentarios racistas, lo vendieron como la versión definitiva de Spider-Man que supera al Spider-Man de Tom Holland XD. Y el resultado terminó siendo una mierda melodramática, pésimas actuaciones, diálogos pobres, escenas innecesarias y hasta tuvieron el descaro de aplicar a humanos como escudo de héroe, mientras que el arácnido salvaba su propio culo luchando contra Shocker. Pero espera, ellos dicen que es una película de Peter Parker y no de Spider-Man, lo cual una cosa no quita la otra, porque hay mejores formas de retratar mejor a Peter sin depender de tanto dramatismo. Hay fanfilms que hacen un buen homenaje al arácnido como Spider-Man K-Day, y si lo comparamos con proyectos grandes, el Spider-Man de Sam Raimi muestra su versión del Peter Parker sin la necesidad de tanto drama, como la escena donde Spider-Man le dice al niño que su héroe no existe XD. Hasta incluso podría decir que el Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel, pese a no ser perfecta, muestra la evolución de Peter desde otra perspectiva. Lotus falla en todo como tributo, fanfilm y como adaptación de Spider-Man Blue, que no capta lo que el cómic original intenta transmitir. Mientras que el otro caso es el más conocido de todo, Dragon Ball AF. Ya todo mundo sabe del fenómeno de Dragon Ball AF y vuelvo a decir que no tengo ningún problema con esos fan mangas, fanarts ni nada de eso. Hasta debo reconocer que tiene conceptos muy buenos que enriquece al universo de Dragon Ball, como Psycho, que tiene tremendo lore, pero aún así no dejan de ser simples fanfics. La cosa cambia cuando intentan venderlo como la verdadera continuación de Dragon Ball, donde la gran mayoría de fan mangas se resumen en puras transformaciones exageradas, la historia se pasa de edgy, las peleas son un sinsentidos que ni como espectáculo sirven, y para rematar los diseños son exageradamente musculosos que no comprenden que ese estilo no venía de Toriyama, venía de las películas de Toei Animation. Pero de todos ellos, el que me parece peor es Dragon Ball AF Origins del General Tablos. Yo leí ese fan manga y tiene muchos errores en la escritura e incluso en la anatomía que son exageradamente musculosos. No digo que dibuja feo, tal vez, pero su arte no me gusta para nada. Lo dejaría pasar si fuera un joven de 15 años, pero no mames, el Tablos tiene más de 40 años, que tiene más esencia que cerebro, que no sabe nada de animación, se la vive criticando Dragon Ball Super en aspectos tan minúsculos, y se la vive peleando con mocosos en Twitter. Tampoco es que defienda Dragon Ball Super, no me gusta del todo y se siente como un retroceso comparado con la obra original, pero por lo menos en parte se siente planeada, hay un balance entre seriedad y comedia, lo cual es algo que Toriyama le gustaba hacer. No es buena, pero si lo comparo con el manga de Tablos, por defecto el manga de Super lo gana por goleada. Y si hablamos de fan mangas, el de Young Jiji es mucho más estructurado que el de Tablos XD. Por último, mencionaría a la extinta Nostra Force. No me voy a indagar en el lore de los involucrados, porque ya todo mundo sabe quién es la Ario Pandilla. A lo que quiero llegar es el proyecto es una prueba de incompetencia y arrogancia, donde unos críticos que se la viven criticando obras de la forma más mamadora y pedante posible, terminan haciendo cómics iguales o hasta peor que los animes genéricos que tanto putean. Ni incluso gratis vale la pena leerse sus cómics de mierda que no tienen ni estructura ni cabeza. Y peor de los casos, no saben nada de cómo hacer un cómic, no saben nada de paneling ni la narrativa visual, y aún así se la viven diciendo que la escritura importa más que lo demás, cuando lo visual tiene una función importante que encaja con la narrativa de un manga, por así decirlo. Hay muchos casos, pero ya con eso se entiende. Y con esto termino el video, que me quedo demasiado largo, pero es un tema que, aunque tenga puteadas y mentadas de madre de por medio, puede llegar a la reflexión, solo que a mi manera XD. Eso es todo de mi parte, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho.